noche sin luna en la ciudad, el tipo de oscuridad que envuelve todo en un manto de silencio y misterio. Las calles desiertas parecían susurrar historias de tiempos pasados, y el viento helado arrastraba las hojas secas por el pavimento, creando un sonido inquietante que retumbaba en las esquinas. En la estación de bomberos, un grupo de hombres descansaba tras un día largo y extenuante. No esperaban que aquella noche algo rompiera la monotonía de la tranquilidad nocturna. De repente, el estruendoso sonido de la alarma de emergencia sacudió la estación. Todos se levantaron de inmediato. El cansancio se esfumó ante la inminencia de una nueva misión. La voz al otro lado de la línea era débil, apenas audible, pero transmitía una sensación de urgencia que hizo que todos se apresuraran a ponerse en acción. Hay un incendio, una casa abandonada, susurró la voz antes de cortarse abruptamente. El capitán Hernández, un hombre de mediana edad con más de 20 años de experiencia, miró a sus compañeros con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que la ciudad estaba llena de historias sobre casas abandonadas y sucesos inexplicables, pero nunca había tenido tiempo para creer en supersticiones. Su trabajo era salvar vidas y extinguir incendios, no creer en fantasmas. El camión de bomberos rugió al salir de la estación, sus luces cortando la oscuridad mientras avanzaban hacia la dirección proporcionada. Conforme se acercaban, una sensación de malestar se apoderó de los hombres. La calle estaba desierta, las casas a ambos lados parecían mirarlos con ojos vacíos, y la luz de los faroles apenas lograba penetrar la negrura de la noche. Finalmente, llegaron a la casa. Era una estructura antigua, con ventanas rotas y paredes ennegrecidas por el tiempo. Las ramas de los árboles se extendían como garras sobre el techo, y el viento hacía que las persianas colgantes golpearan contra las paredes con un sonido hueco. Pero lo más desconcertante era el fuego. No era un incendio común. Las llamas parecían vivas, danzando con una energía casi sobrenatural. Se extendían y retrocedían como si tuvieran voluntad propia, y el calor que emanaban era sofocante. «Vamos, chicos, a trabajar», ordenó el capitán tratando de ocultar su propia inquietud. Los bomberos comenzaron a desplegar las mangueras y a rodear la casa, pero algo no estaba bien. Mientras rociaban agua sobre las llamas, éstas no parecían disminuir. Al contrario, se intensificaban como si se alimentaran del agua. El olor que emanaba del fuego era insoportable, una mezcla de madera quemada y algo más, algo que ninguno de ellos podía identificar, pero que les erizaba la piel. De repente, uno de los bomberos, Pablo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un susurro, apenas perceptible, se coló entre el crepitar de las llamas y el ruido del agua. Volvió la cabeza, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. Sin embargo, el susurro se repitió, esta vez más claro. Provenía de un rincón oscuro de la casa, un lugar donde las llamas no llegaban, como si evitaran aquel espacio. Pablo dejó caer la manguera y, como hipnotizado, se acercó al rincón. Los demás estaban demasiado ocupados luchando contra el fuego para notar su ausencia. Cuando llegó al lugar de donde provenía el susurro, sus ojos se encontraron con algo que lo dejó sin aliento. Allí, en la oscuridad, una figura fantasmal lo observaba. Era un hombre, o al menos lo había sido alguna vez, con ropas desgarradas y un rostro demacrado que parecía estar atrapado entre la vida y la muerte. Sus ojos vacíos se clavaron en los de Pablo, y entonces el espectro pronunció su nombre. «Pablo». El bombero retrocedió, el pánico se apoderó de él, pero sus piernas no respondieron. La figura avanzó hacia él, y con cada paso que daba, el ambiente se volvía más pesado, más irrespirable. Pablo sintió como si algo le oprimiera el pecho, como si la muerte misma lo estuviera acechando. En un último esfuerzo por escapar, cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. El grito de Pablo resonó en la noche, alertando a sus compañeros, quienes corrieron en su dirección. Al llegar, encontraron a Pablo tirado en el suelo, pálido, temblando, pero vivo.
Lo levantaron y lo sacaron de la casa, apenas logrando escapar antes de que el techo se derrumbara, sepultando lo que quedaba del edificio en un mar de llamas inextinguibles. A salvo en la calle, el grupo de bomberos observó en silencio cómo la casa se consumía por completo. Nadie dijo una palabra, pero todos sabían que lo que había ocurrido allí no era normal. El capitán Hernández, el más escéptico de todos, no podía sacarse de la cabeza la mirada de terror en los ojos de Pablo y el extraño susurro que había escuchado justo antes de que todo terminara. Esa noche, algo había despertado en aquella casa, algo que no debería haber sido perturbado. Y aunque lograron salir con vida, sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba. El incendio de la casa abandonada dejó a los bomberos en un estado de shock. Las llamas habían desaparecido tan rápido como habían aparecido, pero la experiencia de la noche anterior persistía en sus mentes como un mal sueño. De regreso en la estación, el silencio reinaba mientras cada uno intentaba procesar lo que había ocurrido. El capitán Hernández, normalmente un hombre de pocas palabras, se encontraba especialmente pensativo, repasando cada detalle en su cabeza. Pablo había sido llevado al hospital para ser examinado. Aunque físicamente no tenía heridas, su mente parecía estar atrapada en el horror de lo que había visto. Sus compañeros lo habían visto en el camión de regreso, con la mirada perdida y murmurando incoherencias sobre ojos vacíos y voces del otro lado. Nadie sabía qué hacer con esa información y la incertidumbre colgaba en el aire como una nube oscura. El capitán decidió que lo mejor sería investigar un poco más sobre la casa. La dirección había sido parte de la ciudad por décadas, pero nadie recordaba haber escuchado historias sobre ella. La estructura abandonada se encontraba en un rincón olvidado, donde las leyendas y rumores parecían desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, algo en su interior le decía que había más de lo que se veía a simple vista. Hernández se dirigió al archivo de la estación, un lugar polvoriento lleno de informes y registros que databan de años atrás. Se propuso encontrar algún indicio sobre la historia de la casa, algo que explicara lo ocurrido. Mientras revisaba los documentos, se topó con un viejo recorte de periódico, amarillento por el tiempo, que llamaba su atención. El artículo, fechado en 1975, relataba la historia de una familia que había vivido en la casa décadas atrás. Según el artículo, los Rodríguez eran una familia de 4, padre, madre y 2 hijos pequeños. Lo que había comenzado como un hogar feliz y próspero, se había convertido en una tragedia inexplicable. La madre y los niños habían desaparecido sin dejar rastro, y el padre, un hombre llamado Álvaro Rodríguez, fue encontrado días después, deambulando por las calles en un estado de shock profundo, incapaz de recordar lo sucedido. Nunca se encontraron rastros de la madre o los hijos, y Álvaro fue internado en un sanatorio, donde murió años después, murmurando constantemente los nombres de sus hijos. El artículo mencionaba rumores sobre la casa. Los vecinos hablaban de ruidos extraños en la noche, de luces que se encendían y apagaban por sí solas, y de una presencia oscura que parecía acechar en los rincones. Con el tiempo, la casa quedó abandonada, y la gente evitaba pasar cerca de ella, temiendo lo que pudiera estar oculto en su interior. El capitán Hernández sintió un escalofrío mientras leía. La descripción de Álvaro Rodríguez, con su mente rota y sus constantes murmuraciones, se asemejaba inquietantemente al estado en que habían encontrado a Pablo. Cerró el archivo y decidió que era hora de hablar con alguien que pudiera conocer más sobre la historia. Si alguien en la ciudad sabía más sobre esa casa, ese sería el anciano don Esteban, un hombre que había vivido allí toda su vida y que era conocido por conocer todos los secretos y leyendas del lugar. Esa misma tarde, el capitán se dirigió a la pequeña casa de don Esteban, situada en un barrio antiguo, no muy lejos del lugar del incendio. Tocó la puerta de madera, y un anciano de aspecto frágil pero con ojos brillantes y astutos le abrió. Tras intercambiar unas palabras de cortesía, Hernández explicó el motivo de su visita, mencionando la casa,
y el extraño suceso de la noche anterior. Don Esteban lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando el capitán terminó de hablar, el anciano se levantó con un suspiro y se dirigió a una vieja vitrina llena de objetos antiguos. Sacó un cuaderno de aspecto gastado y lo colocó sobre la mesa. «Esta ciudad está llena de historias que nadie quiere recordar, capitán», dijo don Esteban mientras abría el cuaderno. «Esa casa de la que hablas es una de las más oscuras». El cuaderno contenía anotaciones escritas a mano, relatos de vecinos y rumores que se habían transmitido de generación en generación. Don Esteban comenzó a contar la historia, mientras el capitán escuchaba con atención, sintiendo que se adentraba en un mundo que preferiría no conocer. La casa, según las anotaciones de don Esteban, había sido construida a finales del siglo XIX por un hombre adinerado que la había erigido para su joven esposa. Sin embargo, poco después de mudarse, la mujer murió en circunstancias misteriosas, y el hombre, consumido por la pena, se quitó la vida. A partir de entonces, la casa fue cambiando de dueño, pero ninguno permanecía por mucho tiempo. Todos hablaban de apariciones, de voces que susurraban en la oscuridad y de una sensación de ser observado constantemente. Con el tiempo, la casa fue quedando vacía y su reputación como lugar maldito se consolidó. Pero lo más inquietante, capitán, es que aquellos que se han enfrentado a lo que habita en esa casa nunca vuelven a ser los mismos, concluyó don Esteban, mirando fijamente al capitán. Algo allí se aferra a las almas de los vivos, alimentándose de su miedo, esperando el momento adecuado para reclamar más víctimas. Hernández salió de la casa de don Esteban con una sensación de peso en el pecho. La historia del anciano confirmaba sus peores temores. Lo que ocurrió la noche anterior no fue una simple coincidencia ni un fenómeno aislado. Algo oscuro y antiguo residía en esa casa, y habían despertado su ira. Mientras conducía de regreso a la estación, el capitán no podía dejar de pensar en Pablo, en lo que había visto y en lo que podría sucederle. Estaba decidido a proteger a sus hombres, pero sabía que enfrentarse a lo desconocido no sería una tarea fácil. Lo que comenzó como un incendio más se había transformado en una batalla contra fuerzas que no comprendían, y la próxima vez que esas llamas aparecieran, no estaban seguros de salir con vida. Los días que siguieron al incendio en la casa abandonada estuvieron marcados por un silencio incómodo en la estación de bomberos. Los hombres evitaban hablar sobre lo sucedido, pero la experiencia había dejado su huella. Pablo seguía en el hospital, y aunque los médicos afirmaban que su estado físico era bueno, su mente continuaba atrapada en un estado de delirio. Los otros bomberos, incluidos aquellos que no estuvieron presentes esa noche, sentían una tensión creciente, como si la oscuridad que habían enfrentado en esa casa los estuviera siguiendo. El capitán Hernández se sumió en su trabajo, pero no podía sacarse de la cabeza lo que había aprendido de don Esteban. La historia de la casa y los acontecimientos de la noche del incendio eran demasiado inquietantes para ignorarlos. Decidió que no podían quedarse de brazos cruzados, esperando a que el mal volviera a manifestarse. Necesitaban respuestas, y esas respuestas debían provenir de alguien que comprendiera mejor lo que estaban enfrentando. Después de investigar un poco más, Hernández encontró a una persona que podría ayudarles: la doctora Mariana Vargas, una reconocida parapsicóloga que había estudiado fenómenos paranormales en toda la región. Aunque el capitán era un hombre práctico, sabía que estaban lidiando con algo que estaba más allá de su comprensión y habilidades. Si alguien podía ofrecer una explicación, sería ella. Se puso en contacto con la doctora y le explicó la situación. A pesar de su escepticismo inicial, la doctora Vargas aceptó ayudarles, intrigada por la historia que Hernández le había contado. Acordaron encontrarse en la casa abandonada al día siguiente, justo antes del anochecer. Al llegar a la casa, el capitán encontró a la doctora Vargas esperándolo. Era una mujer en la cincuentena, con una expresión serena
y una mirada que denotaba años de experiencia lidiando con lo inexplicable. Llevaba un maletín con equipos que, según explicó, podrían ayudar a captar cualquier actividad paranormal en la casa. «Esta casa tiene una energía muy fuerte», dijo la doctora Vargas observando la estructura desde el exterior. «Puedo sentirlo desde aquí. Algo ocurrió aquí hace mucho tiempo, algo que ha dejado una cicatriz en el tejido mismo del lugar». El capitán asintió, recordando las palabras de don Esteban. Abrieron la puerta, que crujió de manera siniestra, y entraron. El interior de la casa estaba tal como lo habían dejado después del incendio. Las paredes ennegrecidas, los escombros esparcidos por el suelo, y un aire pesado que parecía comprimir sus pechos. Sin embargo, lo más perturbador era el silencio absoluto que reinaba en el lugar. Un silencio que no era natural. La doctora Vargas comenzó a instalar su equipo, colocando sensores en varios puntos estratégicos de la casa. Mientras lo hacía, explicó que el objetivo era captar cualquier cambio en la temperatura, campos electromagnéticos o sonidos que no fueran perceptibles para el oído humano. Hernández observaba con escepticismo, pero sabía que no tenían muchas opciones. «¿Qué crees que ocurrió aquí, doctora?», preguntó finalmente, mientras ella ajustaba uno de los sensores. «Es difícil decirlo sin más información, pero por lo que me has contado y lo que he investigado, parece que la casa podría estar habitada por una entidad residual, una manifestación de energía atrapada en un bucle temporal», explicó la doctora Vargas. «Sin embargo, si realmente hay un espectro aquí, como mencionaste que vio tu compañero, podría ser algo mucho más poderoso. Podría ser una entidad inteligente que ha estado esperando a que alguien venga para liberarla o para reclamar más víctimas». La última frase hizo que el capitán se estremeciera. El solo hecho de pensar que algo tan maligno pudiera estar acechando en ese lugar lo hacía sentir impotente. Sin embargo, no tenían otra opción que seguir adelante. Cuando terminaron de instalar el equipo, se sentaron en el centro de la sala principal, donde las llamas habían sido más intensas la noche del incendio. El sol se estaba poniendo y la oscuridad comenzaba a invadir la casa, llenando cada rincón con sombras amenazantes. La doctora Vargas encendió una grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta, esperando que algo respondiera. El tiempo pasó lentamente y durante varios minutos no ocurrió nada. El capitán comenzaba a pensar que quizás todo había sido una simple coincidencia, cuando de repente uno de los sensores comenzó a parpadear. La temperatura en la habitación había bajado drásticamente y un extraño zumbido comenzó a resonar en el aire. La doctora Vargas levantó una mano, indicándole que permaneciera en silencio. «¿Hay alguien aquí?», preguntó en voz baja, dirigiendo la grabadora hacia el rincón donde Pablo había visto la figura espectral. Por un momento, todo estuvo en silencio, pero entonces, un susurro apenas audible llenó la sala. No era una voz clara, pero lo que se escuchaba era indiscutiblemente humano, aunque perturbadoramente inhumano al mismo tiempo. El susurro parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, y la atmósfera se volvió insoportablemente pesada. «Están atrapados. Todos están atrapados», murmuró la voz, apenas perceptible, pero lo suficientemente clara como para enviar un escalofrío por la espina dorsal de Hernández. La doctora Vargas intercambió una mirada de preocupación con el capitán. Sabían que estaban en presencia de algo mucho más oscuro de lo que habían anticipado. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado con violencia. El capitán se levantó de un salto y la doctora Vargas tomó su equipo, observando con atención los datos que registraba. El zumbido se intensificó y las luces de los sensores parpadearon frenéticamente. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Hernández, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra oscura se materializó en el rincón opuesto de la sala. No era una figura clara, sino más bien una forma amorfa, una mancha de oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor.
La temperatura descendió aún más, y ambos sintieron que el aire se volvía denso y difícil de respirar. La sombra comenzó a moverse hacia ellos, lenta, pero inexorablemente. La doctora Vargas retrocedió, pero el capitán, impulsado por un instinto de protección, se colocó entre ella y la entidad. «No tienes poder aquí», gritó Hernández, aunque sabía que sus palabras eran más un intento desesperado por convencerse a sí mismo que una verdadera declaración de fuerza. La sombra se detuvo por un momento, como si considerara sus palabras, y luego continuó avanzando. Pero justo cuando parecía que los iba a alcanzar, el zumbido cesó abruptamente y la sombra se desvaneció, dejando la sala en un silencio sepulcral. El capitán y la doctora Vargas se quedaron allí, inmóviles, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, ella rompió el silencio. «Capitán, esto es más grande de lo que pensaba. Necesitamos averiguar más sobre esta entidad, sobre lo que la mantiene aquí y lo que quiere. Si no lo hacemos, podría volver. Y la próxima vez, no sé si podremos detenerla». Hernández asintió, sabiendo que tenían poco tiempo antes de que la oscuridad se cerniera sobre ellos nuevamente. La sombra del pasado era poderosa, y estaba claro que no se detendría hasta cumplir su propósito. Las palabras de la doctora Vargas resonaban en la mente del capitán Hernández mientras regresaba a la estación de bomberos. Lo que habían enfrentado en la casa abandonada no era algo que pudiera ignorarse o explicar racionalmente. Habían despertado a una fuerza antigua, un mal que había estado dormido durante años, y ahora era su responsabilidad descubrir cómo detenerlo. Esa misma noche, convocó a una reunión con su equipo. Necesitaban saber lo que enfrentaban, y lo más importante, estar preparados para cualquier cosa. Los rostros de los bomberos mostraban la tensión acumulada en los últimos días. Nadie quería volver a esa casa, pero todos sabían que no tenían otra opción. Pablo seguía hospitalizado, atrapado en su propio terror, y sus compañeros no querían terminar como él. «Escuchen bien, muchachos», dijo Hernández, dirigiéndose a ellos con seriedad. «Lo que enfrentamos en esa casa no es algo común. No es un simple incendio o una explosión de gas. Hay algo más oscuro, algo que ha estado allí por mucho tiempo, y necesitamos descubrir qué es antes de que vuelva a atacarnos». Uno de los bomberos, Ramírez, un hombre corpulento con más de 10 años de experiencia, fue el primero en hablar. «Capitán, todos sentimos que hay algo extraño en esa casa, pero si esto es algo sobrenatural, ¿cómo se supone que lo enfrentemos? No estamos entrenados para eso». Hernández asintió, comprendiendo sus preocupaciones. «Tienes razón, Ramírez, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. La doctora Vargas cree que hay una forma de entender lo que está sucediendo, y si podemos descubrir más sobre la historia de esa casa y lo que ocurrió allí, tal vez podamos encontrar una manera de detenerlo». El ambiente en la sala estaba cargado de tensión, pero también de determinación. A pesar de su miedo, los hombres sabían que no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Hernández les explicó lo que había aprendido hasta ahora, la historia de la familia Rodríguez, el trágico destino de Álvaro y las extrañas desapariciones que habían ocurrido en la casa a lo largo de los años. Todo apunta a que algo ocurrió en esa casa, algo que dejó una marca en el lugar y en aquellos que vivieron allí, continuó el capitán. Lo que enfrentamos no es solo un espíritu, es una manifestación de la oscuridad que se ha acumulado en ese lugar durante décadas. Si logramos descubrir el origen de esa oscuridad, podríamos tener una oportunidad de detenerla. Después de la reunión, Hernández decidió que era hora de profundizar aún más en la historia de la casa. Sabía que no podía hacerlo solo, así que pidió a la doctora Vargas que lo acompañara a los archivos históricos de la ciudad. Necesitaban encontrar cualquier pista, cualquier detalle que pudiera explicar qué había causado la maldición que parecía haber caído sobre ese lugar. Al día siguiente, se encontraron en la biblioteca central de la ciudad, un edificio antiguo y polvoriento
que albergaba siglos de historia en sus estanterías. Los archivistas, aunque un poco sorprendidos por la solicitud inusual, les permitieron acceder a los documentos más antiguos relacionados con la propiedad y su construcción. Comenzaron a revisar viejos registros de propiedad, actas notariales e incluso cartas personales que habían sido donadas al archivo con el tiempo. Después de horas de búsqueda, encontraron un documento que llamó su atención: una serie de cartas escritas por el arquitecto que había diseñado la casa, un hombre llamado Joaquín Echeverría. Las cartas, dirigidas a su esposa, relataban la construcción de la casa con gran detalle. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que las semanas avanzaban, el tono de las cartas cambiaba. Echeverría mencionaba extraños incidentes en el sitio de construcción, herramientas que desaparecían, sombras que se movían por el rabillo del ojo, y un sentimiento de ser observado constantemente. La carta final, escrita poco antes de que la construcción se completara, revelaba algo mucho más siniestro. Echeverría confesaba a su esposa que había cometido un grave error al elegir el lugar para la construcción. Había descubierto, demasiado tarde, que el terreno en el que se erigía la casa había sido un antiguo cementerio indígena, un lugar sagrado que había sido profanado con la edificación de la casa. En su carta, expresaba un profundo temor de que algo hubiera despertado en ese lugar, algo que no debería haber sido perturbado. «Esto lo cambia todo», murmuró la doctora Vargas mientras leía la carta. Si el terreno en el que se construyó la casa era sagrado, es posible que al construirla hayan liberado una fuerza que estaba dormida. Esa fuerza podría haber quedado atrapada en la casa, alimentándose del sufrimiento de quienes vivieron allí. El capitán Hernández sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El trágico destino de la familia Rodríguez, las desapariciones y ahora el incendio, todo parecía estar conectado a la maldición que se había desatado al profanar el antiguo cementerio. Pero había algo que aún no comprendían completamente. ¿Por qué ahora? ¿Qué había causado que la entidad se volviera tan activa después de tantos años? La doctora Vargas continuó revisando los documentos, y fue entonces cuando encontraron un segundo conjunto de cartas, esta vez escritas por Álvaro Rodríguez, el último propietario de la casa antes de que quedara abandonada. Las cartas, aunque incompletas, contenían detalles perturbadores sobre los últimos días de su familia. Álvaro describía cómo su esposa e hijos comenzaron a comportarse de manera extraña poco después de mudarse a la casa. Su esposa hablaba de voces que escuchaba en la noche, susurros que la llamaban desde los rincones oscuros. Los niños, normalmente alegres y juguetones, se volvieron retraídos y temerosos, como si algo en la casa los estuviera observando. La situación empeoró hasta que, una noche, Álvaro despertó para encontrar a su esposa y a sus hijos desaparecidos sin dejar rastro. La última carta de Álvaro era un delirio caótico, en el que hablaba de ojos en la oscuridad y manos que se extendían desde las sombras. Terminaba con una advertencia: «La casa está viva, nos ha devorado a todos. Si alguien encuentra esto, huya y no mire atrás». El capitán Hernández cerró la carta con manos temblorosas. Había encontrado la verdad, pero ahora enfrentaba una decisión aún más difícil. La maldición que envolvía la casa era más poderosa de lo que había imaginado, y no estaba seguro de cómo podrían detenerla. «Tenemos que volver a la casa, capitán», dijo la doctora Vargas con determinación. «Ahora que sabemos lo que estamos enfrentando, podemos prepararnos mejor. Pero debemos actuar rápido antes de que la entidad recupere toda su fuerza». Hernández asintió, sabiendo que no tenían otra opción. La casa estaba viva y no descansaría hasta reclamar más víctimas. La noche caía una vez más, y con ella, la oscuridad que acechaba en el antiguo cementerio se alzaba para enfrentarlos. Sabían que la batalla final estaba cerca, y esta vez no habría vuelta atrás.
La noche que siguió a su descubrimiento en la biblioteca fue la más larga y tensa que el capitán Hernández y su equipo de bomberos habían experimentado. A la mañana siguiente, se prepararon para lo que sabían que sería un enfrentamiento decisivo. No podían esperar a que la entidad en la casa abandonada cobrara más fuerza, así que, armados con lo que la doctora Vargas les había enseñado, se dirigieron de nuevo a la casa, esta vez mejor preparados, pero con el miedo latente en sus corazones. Hernández había insistido en llevar un grupo reducido, solo los más experimentados y aquellos que habían estado en la primera intervención. Los demás se quedarían en la estación, preparados para actuar en caso de emergencia. Además de su equipo habitual de bomberos, llevaban consigo objetos que la doctora Vargas había sugerido: sal, agua bendita y amuletos de protección, reliquias de tiempos antiguos que, según ella, podían ayudar a mantener a raya a las fuerzas oscuras. Al llegar a la casa, el aire estaba impregnado de una opresión palpable. El sol estaba descendiendo en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ominoso. El grupo se detuvo frente a la entrada, la cual ahora parecía aún más amenazante que antes. Las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas parecían ojos que los observaban, y el viento susurraba entre los árboles cercanos, como si la misma naturaleza les advirtiera que se alejaran. ¿Estamos listos?, preguntó Hernández con la voz firme, aunque por dentro la ansiedad lo consumía. Los hombres asintieron, algunos con más convicción que otros. La doctora Vargas se acercó a la puerta, pronunciando una oración en voz baja mientras vertía agua bendita en el umbral. Luego, trazó un círculo de sal a su alrededor, un antiguo ritual de protección. Esto debería mantener alejadas a las peores entidades, al menos por un tiempo, dijo volviéndose hacia los demás. Pero recuerden, lo que enfrentamos aquí es antiguo y poderoso. No podemos permitir que nos atrape en su juego. El grupo entró en la casa en silencio, iluminando su camino con linternas que apenas lograban penetrar la densa oscuridad que se cernía sobre el lugar. A medida que avanzaban, sentían el frío aumentar, un frío que no era natural, que parecía provenir del mismo corazón de la casa. Los sensores de temperatura que llevaban comenzaron a marcar cifras inusualmente bajas, y la doctora Vargas registraba todo con una expresión de preocupación creciente. Pasaron por la sala principal, donde había ocurrido el incendio, y se adentraron en los pasillos que llevaban al sótano. Hernández sabía que el enfrentamiento tendría lugar allí, en las profundidades de la casa, donde la entidad parecía tener más control. Mientras descendían, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvía más denso, dificultando la respiración. Al llegar al sótano, encontraron lo que parecía ser un altar improvisado, con símbolos grabados en las paredes y velas derretidas en el suelo. Pero lo que más les llamó la atención fue una figura oscura que se erguía en el centro de la habitación, envuelta en sombras que parecían moverse por voluntad propia. No era completamente corpórea, pero tampoco era un simple espectro. La entidad había cobrado una forma tangible, alimentándose de la energía del lugar. La doctora Vargas se adelantó, sacando un amuleto de su bolsillo y levantándolo hacia la figura. Recitó una serie de palabras en un idioma antiguo, palabras que resonaron en las paredes como un eco lejano. La figura se detuvo, como si estuviera considerando la fuerza que emanaba de las palabras de la doctora Vargas. Pero entonces, la entidad lanzó un grito agudo, un sonido que pareció hacer temblar los cimientos mismos de la casa. La oscuridad en la habitación se hizo más densa, envolviendo a todos en un manto de terror absoluto. Las linternas parpadearon y los hombres sintieron que sus cuerpos se volvían pesados, como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando hacia el suelo. «¡No te acerques!», gritó la doctora Vargas lanzando un puñado de sal hacia la figura, pero la entidad avanzó de todos modos, extendiendo sus sombras hacia ella. Hernández reaccionó rápidamente, empujando a la doctora Vargas hacia atrás y colocándose entre ella y la entidad. En ese momento,
recordó las palabras de Álvaro Rodríguez en su última carta. La casa está viva, nos ha devorado a todos. El capitán entendió que no era solo la entidad la que debían enfrentar, sino a la propia casa, que había sido corrompida por la profanación de un terreno sagrado. Con un grito de desafío, Hernández arrojó el agua bendita sobre la figura oscura. La entidad se estremeció, emitiendo un grito de ira que reverberó por todo el sótano. Pero el agua bendita tuvo efecto, y la figura comenzó a retroceder, sus sombras desvaneciéndose lentamente. Los demás bomberos, siguiendo el ejemplo de su capitán, lanzaron más agua bendita, rodeando a la entidad y forzándola a retroceder aún más. Pero justo cuando parecía que habían ganado terreno, la casa misma comenzó a sacudirse. Los muros vibraban y el suelo bajo sus pies temblaba, como si el edificio estuviera intentando aplastarlos desde adentro. La doctora Vargas gritó algo sobre la necesidad de encontrar el centro de poder de la entidad, el lugar donde su fuerza era más fuerte, y destruirlo. Con dificultad el grupo se abrió paso hasta el centro del sótano, donde un gran agujero en el suelo revelaba una cámara subterránea. Hernández no dudó. Sabía que ahí abajo era donde debían ir. Uno por uno, descendieron por el agujero, encontrándose en una cripta antigua, llena de símbolos grabados en piedra, todos apuntando hacia un gran sarcófago en el centro. «Este es el corazón de la oscuridad», dijo la doctora Vargas, casi sin aliento. «Aquí es donde se ha concentrado toda la energía negativa de la casa». El capitán se acercó al sarcófago, sintiendo la presencia de la entidad a su alrededor, pero sabiendo que esta era su única oportunidad. Con un esfuerzo monumental, empujó la pesada tapa de piedra, revelando los restos de lo que parecía ser un antiguo chamán, su rostro aún retorcido en una mueca de dolor y furia. «Tenemos que destruir esto», ordenó Hernández, mientras la doctora Vargas comenzaba a recitar una oración para purificar el lugar. Los bomberos vertieron agua bendita sobre los restos, y la doctora Vargas arrojó sal sobre ellos, continuando con su oración. La entidad, sintiendo que su fuente de poder estaba siendo destruida, lanzó un último ataque desesperado intentando detenerlos. Pero el círculo de protección que habían creado alrededor del sarcófago la mantuvo a raya. Finalmente, con un último grito de agonía, la entidad se desvaneció y el temblor en la casa cesó. Un silencio abrumador cayó sobre la cripta mientras la oscuridad se disolvía, y una extraña paz llenó el lugar. Sabían que lo habían logrado. El capitán Hernández se dejó caer al suelo agotado pero aliviado. La doctora Vargas se arrodilló junto a él, colocando una mano en su hombro. «Está hecho, capitán. La casa ya no tiene poder sobre este lugar. La oscuridad ha sido derrotada». Hernández asintió lentamente, permitiéndose por primera vez en días un respiro de alivio. Habían vencido a la maldición, pero sabían que nunca olvidarían lo que enfrentaron en esa casa. Cuando finalmente salieron a la superficie, el sol estaba saliendo, bañando la casa en una luz dorada. Lo que había sido un lugar de terror durante tanto tiempo ahora parecía simplemente viejo, una estructura que, sin la oscuridad que la había habitado, no era más que un recuerdo de un pasado inquietante. El capitán y su equipo regresaron a la estación, donde los esperaban sus compañeros, ansiosos por saber qué había sucedido. Aunque estaban exhaustos, todos sabían que habían logrado algo increíble. Habían enfrentado la oscuridad y salido victoriosos. Con el tiempo, la casa abandonada fue demolida y el terreno purificado. El recuerdo de los horrores que había albergado se desvaneció lentamente, aunque para aquellos que habían estado allí, la experiencia permaneció grabada en sus almas para siempre. Sabían que el mal puede tomar muchas formas, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo y, con suerte, superarlo.